Pues el jueves pasado se instaló la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, este órgano que ha sido creado para, por una única ocasión, si se le puede llamar así, para diseñar la Carta Magna de esta ciudad. Será en los próximos meses cuando el grupo de legisladores integrado por personas propuestas por los partidos políticos, por el Senado de la República, por la Cámara de Diputados, también por la presidencia y por el gobierno de la propia ciudad, pues se encarguen de elaborar esta constitución. Una de las integrantes de este constituyente es Katia de Artigues, usted la conoce, ella es periodista, columnista del diario El Universal, colaboradora de TV Azteca y también, ella ha dedicado gran parte de su tiempo al activismo en torno a las personas con discapacidad. Katia, ¿cómo estás? Bien, Primitivo, ¿tú? Bien, gracias por tomarnos la llamada. Katia, ¿por qué eres asambleísta? ¿Por qué le entras a este tema del constituyente? Pues por lo último que acabas de decir sobre mí, porque soy un activista por los derechos de las personas con discapacidad, porque soy parte de las familias que tenemos integrantes de personas con discapacidad y porque veo en ello una oportunidad para dos cosas: para incidir en este tema en lo particular y en el de derechos humanos, y también para aprender. Se me hace también una magnífica oportunidad para hacer tiempo después una crónica como periodista, porque no dejaré de serlo. No, y no dejarás de ser también eso, una observadora, ¿no? Participante y al Claro. mismo tiempo observadora. Oye, Katia, la Constitución de la Ciudad de México es una idea que surge de la sociedad o realmente es un anhelo de ciertos políticos? Pues mira, es una pregunta difícil porque sin duda creo que desde hace tiempo los habitantes de la Ciudad de México hemos impulsado para tener más derechos como ciudadanos. Tú recordarás que apenas desde 97 podemos elegir a nuestro jefe de gobierno y los delegados, que ahora se convertirán en alcaldes. Yo creo que sí es una demanda de parte de la población que incluye, por supuesto, a los políticos, pero que esta Constitución puede ser una muy buena oportunidad para hacer cosas que nos funcionen a nosotros como ciudadanos también. A ver, ¿qué cabe en la Constitución y qué no cabe? Porque hay quien dice, esta Constitución es una pérdida de tiempo, una cosa que va a salir muy cara, y al final uno ni está en el ánimo de una gran cantidad de la población capitalina, ni tampoco va a responder o tiene un carácter como de urgencia, ¿no? Hacia quienes como ciudadanos vemos muchos problemas que tiene la ciudad. Pues qué cabe y qué no es una muy buena pregunta y va a ser una enorme discusión en la Asamblea, Primitivo, porque la reforma política del DF, que se publicó en enero de este año, nos da un carácter de entidad, más no de Estado. Es decir, seguimos siendo una excepción. Ya no solo somos la capital de la República, sino sí somos una entidad y por lo tanto se necesita una constitución como la tienen otras entidades que sí son estados del país. Todos los estados de la federación tienen su constitución. Claro. Ahora, lo cierto es que no somos un país por nosotros mismos, ¿no? Por más que algunos sí se sientan habitantes de Chilangolandia, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que sujetarnos a la Constitución Federal. O sea, es claro que está primero la Constitución Federal, los tratados internacionales que México ha firmado, y después vienen las demás leyes federales y luego también ya las constituciones locales, y eso es una línea que yo creo que vamos a estar discutiendo constantemente, si se cruza o no se cruza, hasta dónde se puede cruzar sin que se declare inconstitucional. Va a ser un debate muy interesante. Es un debate importante. Ahora, quienes han promovido esta Constitución, no de ahora, ¿no, sino desde hace muchos años, y me acuerdo, por ejemplo, de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no?, con quien hemos hablado desde hace... Y ahí sigue, que ese es un punto importante. Pero él decía, y alguna vez nos decía aquí en este espacio, que los ciudadanos de la Ciudad de México somos como ciudadanos de segunda porque no tenemos los mismos derechos que los de otras entidades y no somos un estado, sino que estamos en esa especie de limbo que implica el tener el poder local y el poder federal, ¿no?, en un mismo territorio. ¿Realmente es así? ¿No se exagera un poco al decir que somos ciudadanos de segunda? Pues mira, o sea, en cuanto a los derechos, ¿no?
Yo creo que Porfirio pues tendrá argumentos para decir eso. Sin embargo, sí tenemos menos representantes de o sea, contrario a otros estados. Es decir, en otros estados tú tienes tus diputados locales, por ejemplo, nosotros sí los tenemos, pero también hay municipios que tienen cabildos, ¿no? Sí. Aquí en las delegaciones, pues la verdad hay un solo delegado, y lo que se busca con la integración de estas alcaldías, que hay que decidir qué tipo de gobierno van a tener, es que sí tengan también ellos mismos una especie como de cabildo también, y que tengan pues consejeros allá adentro que deben, me parece, ser elegidos por la ciudadanía. Es decir, sí podríamos tener más representación política, por supuesto, pero también tendríamos que tomarnos más en serio, como en todo me parece primitivo, nuestro papel de ciudadanos activos, ¿no? Sí, por supuesto, porque si tú otorgas representación política a los partidos y los dejas así tan sueltos, pues entonces los contrapesos no van a servir, ¿no? Exacto, si no hay rendición de cuentas, va a hacer cada quien lo que se le pega a la gana, como pasa en los municipios del país, ¿no? Y lo que podemos tratar de hacer acá es que sea diferente. Ahora, sobre eso pues hay muchísimas cosas que discutir. Estos concejales van a ser honorarios, van a ser pagados, cuánto costaría, cómo hacemos los gobiernos de las alcaldías, de qué manera se relacionan con el jefe de gobierno. Hacemos otras instituciones como un tribunal constitucional al cual puedas ir a hacer una suerte como de amparo para, si no se cumplen tus derechos, que se haga, que un tribunal haga que se cumplan, que es una de las propuestas. Es decir, sí se pueden hacer muchas cosas. Sí se pueden hacer muchas cosas. ¿Hacia dónde debemos ir en materia de derechos, Katia? Porque estamos en una ciudad que, bien o mal, está en una posición vanguardista, ¿no? Con respecto a otros estados del país. Pero ¿qué nos falta? Estamos en medio de una discusión en torno a los matrimonios igualitarios, estamos en esa efervescencia de qué es lo que se debe llevar a las leyes, qué no se debe llevar a las leyes, sopesando pues lo que dice cada sector de la sociedad, nos guste o no nos guste, ¿no? Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero el debate está abierto. La Ciudad de México ha habido pues el tema de una legislación progresista. ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde debemos ir? Pues yo creo que hacia el cumplimiento de la ley, ¿no? Pequeño detalle. O sea, si tenemos una constitución que no se cumple y que no se va a cumplir, pues de nada sirve. Es decir, yo podría proponer que se ponga en la constitución o algún otro constituyente que todos tenemos derecho a 2 boletos de avión, o más bien, dos vuelos privados a Suiza cada año, ¿no? ¿Y de qué sirve? No se va a poder cumplir, ¿no? Sí, estaría buenísimo, yo coincido, o al destino que quiera. Claro. Pero el chiste es que se cumpla. Yo creo que ese también es parte de un debate real que hay que dar, ¿no? De tampoco andar prometiendo a la ciudadanía que esto va a ser Suiza o Finlandia o un nuevo planeta de un día para otro, porque además es imposible. O sea, la Constitución también va a plantear cosas que se tienen que hacer de largo plazo, ¿no? Instituciones que se tienen que cambiar, tiene que plasmar una visión de largo plazo. Por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad, yo sí creo que debemos ser conscientes de esto, que no, o sea, son 500,000 de personas en la ciudad las que tienen alguna discapacidad, más los que nos vamos a unir, Primitivo, incluyéndonos tú y yo. Sí, claro, porque por supuesto. Cada vez vivimos más años, y entonces ahorita somos un país de jóvenes, pero se calcula que todos vamos a tener una discapacidad leve o grande los últimos 8 años de nuestras vidas. Entonces, si no empezamos a hacer una sociedad accesible en lo físico, pero también en el diseño, ¿no? Para todos, pues estamos mal. Y eso es algo que no se va a lograr de la noche a la mañana tampoco, pero sí hay que poner en la Constitución, por eso estoy ahí. Claro, porque además se tiene que cumplir. Este tema de la discapacidad es importante, porque tú ves en las escuelas, ¿no? Ninguna escuela que yo conozca, oficial e incluso privada, está diseñada realmente para niños con discapacidad. Es muy difícil encontrar una escuela diseñada para niños con discapacidad, cuando eso debería ser algo básico, ¿no? Y bueno, cuando todas las escuelas deberían estar diseñadas todas para eso. O sea, un niño que tiene problemas para caminar tiene que subir 3 pisos, ¿no? Para poder tomar clases. Y hay cifras alarmantes, o sea, la mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela Primitivo. Eso es increíble, eso es absurdo, porque además la política pública es excluyente. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Así es. Pues, y entonces, si logramos que en la Constitución de la Ciudad de México haya principios lo suficiente amplios que después
tenga que hacer obligatorio que leyes secundarias hagan que esto sea una realidad, pues por ejemplo yo sí me voy a sentir muy feliz de haber participado, porque esto va a ser un cambio que pues quizás ya no lo voy a vivir yo, y es muy probable que No, que yo imagino ojalá para que sí. las personas con discapacidad, bueno, ojalá que sí, ¿No? pero es un cambio cultural fuerte también, ¿no? Porque Sí. nadie estamos acostumbrados a pensar en que vamos a tener una discapacidad, o que mañana puedes tener un hijo con discapacidad, o que te puedes accidentar mañana en el coche, o cayéndote en el baño, ¿no? Sí. Y desarrollar una discapacidad. Es que hasta que Entonces, no lo ¿perdón? vives, no lo ves, ¿no? No ves, no, pero no pues se es hace que, visible. exacto, pero Ese es ¿por el qué no problema. lo hacemos visible? ¿Por qué no lo Ey. vemos? Porque las personas con discapacidad no están en las calles, no están en las escuelas, no están en los trabajos, cuando deberían estar. O sea, si no estamos viendo constantemente a las personas con discapacidad en nuestro día a día, es porque algo estamos haciendo mal, y muchas cosas estamos haciendo mal. Sin duda. ¿Cómo ves a los partidos, Katia? Pues es una cosa muy interesante. Yo creo que también va a ser una dinámica diferente, Ujú. porque pues está toda esta cosa, ¿no? De los 60 electos y los 40 designados, y yo no estoy segura de que muchos de los designados, o incluso de los externos, como sabes, yo no soy Sí. perredista, soy externa por el PRD, aceptaron incluso que no firmara la declaración de principios del PRD, sino que Ujú. fuera de veras como independiente externa, pues quizá no entremos a las dinámicas tradicionales de los partidos políticos. Esto no quiere decir que no simpatices con una idea, con un proyecto, etcétera, pero así como en bloque, como se puede ver en otras cámaras, pues quizás no, por varias razones. También una de ellas, además de los muchos externos, que Morena tiene muchos, el PRD tiene muchos, por Ajá. ejemplo, yo no veo algo a Sánchez Cordero recibiendo línea de Claro. tercera, yo no sé tú, ¿no? No, imagínate. Imagínate, ¿no? Entonces, pues no va a ser un proceso de convencimiento muy interesante, porque además se necesitan 2/3 partes para votar todo, y antes del 31 de enero del próximo año. Son 4 meses y medio de trabajo, nada más. Entonces, pues yo creo que sí vamos a ver cosas que no hemos visto en otros lugares. Otra Sí. de los factores es que todos los que estamos participando en este proceso lo hacemos de forma honoraria, sin recibir ningún sueldo, y eso también pues te da mucha libertad. Claro. Y bueno, pues esa ¿No? es un buen augurio, ¿no? Porque entonces quiere decir que habrá contrapesos a la dinámica precisamente de los partidos. Tradicional de los partidos, sí. de la línea y todo, yo creo que Que es sí. espantosa, ¿no? Muy bien, Katia, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, mucho éxito en este proyecto de la Asamblea Constituyente, y en especial en los temas que tú impulsas. Vamos a estar dándole seguimiento, y pues estamos aquí pendientes, ¿no? Y en contacto contigo para hablar de este y de todos los demás temas que nos ocupan. Muchísimas ¿no? gracias. Gracias, Primitivo. Un placer hablar contigo. Gracias, un gusto igual hablar contigo. Katia Artigues, periodista y también asambleísta constituyente de la Ciudad de México. Es un tema importante porque es un tema también de alto riesgo. No es algo que esté en el ánimo de la sociedad como algo que sea realmente trascendente, ¿no? Importante. Entonces, si queda bien, va a ser un éxito relativo, porque estamos hablando de principios, de crear instituciones, como decía Katia, de un tema de largo plazo, y si queda mal, bueno, pues si queda mal habrá muchas críticas en torno a quienes han impulsado esta idea. Lo mejor, por supuesto, es que salga un documento positivo y que agrupe los intereses no solo de los partidos, ¿no?, sino también de los ciudadanos que están ahí representados más allá de las propias colores partidistas.